Entonces, como previsto, los grandes amigos Joven Batista y Ramón Campagnolo van a presentarnos el tema presentación y utilización de un medidor de humedad capacitivo. Bueno, a ustedes, Robert. Sí, gracias. La idea de este tutorial es de entender cómo funciona un sensor capacitivo. Am, lo presentamos ahora porque hace un mes o dos hemos hablado de la carga y descarga de un condensador. Y física que aparece en la carga y la descarga está utilizada ahora en el sensor de humedad porque es un sensor capacitivo y para hacer la medición vamos a ver cómo el condensador cambia de propiedad cuando está incluido, por ejemplo, en el suelo donde hay agua o no hay agua, es decir, que en el otro caso el suelo está seco. Entonces, empiezo con la presentación del contenido. Hablamos de la sonda capacitiva, después hablaremos del temporizador TLC 555, que es una fuente de impulsos que permite cargar y descargar el condensador. Y veremos también algunas simulaciones que hemos hecho con LT-Spice para este circuito 555. Y finalmente hablaremos del programa que permite hacer la calibración en aire y en el agua. Los programas que permiten hacer todo están incluidos, creo, en el envío que yo he hecho hace una semana y hace una hora envié una nueva versión a Jorge, entonces la puede descargar a partir del sitio grosfichier.com de Suiza, que ustedes conocen ahora. Bien, em, los objetivos son también de aprender a visualizar las líneas de campo eléctrico para una configuración determinada, que es la configuración de este tipo de sensor, es decir, un sensor que tiene la forma de una punta donde los electrodos del condensador están adentro, como lo veremos dentro de un minuto. Así es, aquí es el sensor y la parte del condensador está acá adentro y hay la electrónica. Pero el precio de este sensor es de $1, de €1, más o menos. Es decir, que es muy, muy barato y para funcionar hay solamente que tomar este cable acá y conectar el ground, el VCC 5 voltios y la salida de la información a un Arduino. Ground 5 voltios y la entrada, por ejemplo, a 0, que es la entrada analógica sobre el Arduino que permite medir un voltaje dentro de 0 hasta 5 voltios. Pero este sensor tiene problemas y hay que ver primero esos problemas porque si se hace directamente la medición con el Arduino y el sensor, en muchos casos vamos a ver que hay problemas. Y para ver los problemas, les presente primero el regulador que permite pasar de 5 voltios a 3 voltios, que está en esta parte. Después, el circuito TLC 555, que es en este lugar. Y hay resistencia, acá veremos después por qué hay resistencia y condensadores, acá, y un diodo. Hay que ver directamente sobre este dibujo que, por ejemplo, el diodo acá se llama D1 y esta resistencia se llama R4. Paso directamente a la
diapositiva siguiente. Y para introducir a este señor, a este joven que está de Suecia o de los Países Bajos, que ha escrito una película YouTube que aparece acá con, con esta línea acá. Y él explica por qué en muchos casos este sensor tiene problemas. El primer problema es que en muchos sensores no hay este regulador, es decir, que hay solamente un hilo de acá a acá y no hay el regulador. Es decir, que cuando hay una fluctuación de tensión en la entrada, en este punto, todo el circuito empieza a medir que hay una fluctuación, por ejemplo, del señal de la tensión de entrada. Es el primer punto. El segundo punto es que hay una resistencia de un megohm, 1 millón de ohmios, que está acá y veremos después que está ligada a dos puntos y en particular está conectada a la masa, a la tierra, a la masa, al ground. Pero en muchos sensores que se venden sobre el mercado, la conexión entre esta resistencia y el ground no está hecha. Entonces se puede medir algo, pero eh, algo que es un poco sorprendente es que cuando se pone el sensor en el aire se mide algo y después cuando se pone en el agua hay que esperar 1 minuto para ver un cambio. Mientras que si esta resistencia está bien conectada, el cambio de valor entre la medición en el aire y la medición en el agua ocurre en algunos milisegundos. Entonces yo he tenido este problema porque uh, he visto que el cambio era muy lento y finalmente gracias a este joven acá he entendido que había problemas en la fabricación industrial por falta de calidad de esos sensores. Y si usted va sobre el sitio de nuestro amigo, ustedes van a ver que hay muchos investigadores o personas que han comprado este sensor en, por ejemplo, en universidades, 50 sensores para los estudiantes y más de la mitad no podrían funcionar porque la resistencia no estaba conectada. Otro punto de problema es que acá hay un circuito que se llama TLC 555, pero en muchos casos el circuito no es este, pero el NE 555. NE que no es, que es la versión más alta, más vieja de este circuito. Pero para el NE555, la resistencia que se utilizan no son exactamente la misma, como vamos a ver después, y el circuito no funciona bien. Entonces, la selección de los condensadores y resistencia en este printed circuit board son conectados a la elección de este TLC 555 y no al circuito NE 555. Todo está explicado por este joven. Que ahora que sabemos todo eso, si compramos un circuito, un sensor de este tipo, hay que verificar si el regulador existe, si el circuito es bien un TL55C y después si funciona no normalmente cuando se pone en el aire seco y después en el agua o a reverse, si la resistencia que está acá está bien conectada al ground como se debe hacer. ¿Ok? Suponemos que tenemos un sensor que funciona bien y tratamos ahora de entender cómo funciona. En realidad,
dentro del PCB hay dos electrodos, uno que está conectado a la masa y el otro que está conectado a 3.3 voltios. Cuando se pone el potencial entre esos dos electrodos, hay líneas de campo que van en el plano del más hasta el menos, y también hay líneas de campo que salen del plano para entrar verticalmente, digamos, en el electrodo menos. Salen verticalmente de acá y entran después de acá. Es decir que sobre, disculpe, tengo que poner eso acá. Es decir que si se puede ver la sonda, no de acá, del lado acá, se puede ver que las ondas tiene dos electrodos, uno solamente se puede ver uno, porque el otro está atrás, y cuando se pone en el agua va a entrar en un medio donde hay una constante dieléctrica que está 80 más importante que en el aire, y si hay afuera del plano del sensor líneas de campo que entran en esta región o en esta región, la, la respuesta del sensor va a cambiarse porque el cambiador mide algo que está con una constante dieléctrica de 80 o de 1 en el aire. ¿Ok? Entonces, las líneas de campo que son no en el plano del sensor pueden medir el cambio de constante dieléctrica cuando se pone el sensor sea en el aire, sea en el agua. Es decir, en un suelo seco acá o un suelo húmedo acá. ¿Ok? Para la encapsulación de este sensor, pero hay algunas personas que toman el sensor y ponen en este punto acá, alrededor del sensor, una línea de resina de epoxi, porque quizás se puede entrar el agua sobre el sensor, no por la parte superior o inferior, pero sobre al lado, alrededor del sensor. ¿Okay? Entonces, hay algunas personas que ponen una capa de plástico de resina epoxi alrededor del sensor. Bien. Ahora que tenemos el sensor, que es un condensador, sabemos que si se pone a un tiempo t igual 0 un voltaje sobre este electrodo, la carga va a, la fuente de voltaje va a permitir de cargar eso. Y si después se pone 0 voltios acá, en este punto, se descarga el condensador. Y vamos a ver cómo podemos utilizar una electrónica para cargar y descargar este condensador, que es un condensador plano, para medir, como lo he dicho antes, materiales donde las condiciones son distintas porque es con agua o sin agua. Bien, normalmente la capacidad de un condensador clásico es dado, es dado por esta fórmula, pero en nuestro caso no tenemos dos electrodos que están con un electrodo frente al otro, están en el plano. Es decir, que es más complicado conocer el valor del condensador porque la geometría no es una geometría clásica. Para las personas que les gusta las matemáticas, se puede calcular el valor del condensador, de la capacidad, tomando en cuenta la geometría de este sensor. Hay también
Hay también software de simulación que permiten hacerlo y si lo quieren hacer con matemática no es tan sencillo porque hay que tomar transformaciones conformes y bueno, es un poco complicado, pero se puede hacer. Pero de toda manera, para hacer la medición no hay que conocer la fórmula exacta del condensador porque no aparece, es solamente una comparación del valor de C en el agua o en el aire seco y después entre esos dos puntos que permiten conocer el valor de la humedad en todas las condiciones. Bien, ahora entramos un poco en la electrónica que permite medir lo que se pasa. Esta parte acá es el circuito TLC 555. Esta es la parte que se puede, que yo he descrito antes, que aparece acá. Y el, la prueba, el condensador que está en el suelo, está sobre esta parte, son los dos electrodos que hemos visto, uno acá y el otro en el centro. Y hay una resistencia, hablé de esta resistencia que se llama R1 y la otra que se llama R4. Este circuito lo que hace es que cuando está conectado a 5 voltios, hay el circuito regulador que transforma a 3.3 voltios, todo está conectado, empieza a funcionar y el output de este circuito está formado por este señal que está acá a una frecuencia de casi 1 MHz, 8 kHz. Este señal que tiene impulsos positivos acá entra dentro de este circuito RC, carga el condensador del sensor como lo hemos visto antes en el último laboratorio, carga y después, cuando el señal está bajo, descarga. Y este carga y descarga está analizada con este diodo que está aquí y después un circuito que está compuesto de otro condensador y de la resistencia de que hablé anteriormente y que está conectada a la masa, a este punto. Y finalmente, todo eso sale para entrar después en el Arduino. Entonces empezamos con la fabricación de una señal así. Acá, en este punto, tenemos una señal que está un poco cambiada porque es la carga y la descarga de la prueba que cambia la forma. Y finalmente, para conocer exactamente cuál es la- ¿cómo? El valor máximo de la carga y de la descarga, hacemos con el diodo y este circuito una medición que permite hacer algo así y es una detección que permite conocer un valor que está enviado a la entrada análoga del Arduino. Sobre este dibujo, la resistencia que tiene problema se llama R4, ¿ok? Pero y el diodo se llama T4, mientras que creo sobre el dibujo precedente se le llamaba D1, ¿ok? Entonces hay que bien saber de qué se habla. Otra manera de presentar la electrónica, acá es
TLC 555 con la resistencia R3, la resistencia R4, vamos a hablar después de esas resistencias, la salida que es en el pin número 3, que entra dentro del circuito RC, que está acá, RC. El signal se ha cambiado a causa de la presencia de la sonda. El signal entra ahora en D1. Después hay la resistencia R1, que antes se llamaba R4, y después sale en este punto y el signal se toma entre 3 y 1, entre la masa y este punto entra en A0 del Arduino. Y acá es el regulador. Bueno, hablo de eso porque hay que entender que sea el sensor está mal hecho o cuando se miran sobre Internet los dibujos que explican cómo funcionan, la nomenclatura de la resistencia de los condensadores, etcétera, no es siempre la misma y no hay que cambiarse, hacer errores cuando eh, se entran con un multímetro dentro de este PCB para entender dónde está el 1 o el 4, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá vemos el funcionamiento del circuito que está el TLC 555 y que está basado sobre la elección del valor de un condensador C que se va a cargar a través de, no es la prueba, acá es una parte de los condensadores y condensador, acá este, y resistencia que están sobre el PCB. Entonces, cuando se quiere hacer una señal que tiene impulsos positivos o cero de duración T1 o T2, hay que elegir R1, perdón, hay que elegir el valor de R1 y de R2 sobre el PCB y del condensador C, de tal manera que la duración T1 vale eso y la duración de T2 vale el otro valor. Es decir, que cuando se carga el condensador que está aquí, este condensador, para fabricar esos impulsos, eh, hay que enviar una carga a través de R1 y R2. Es un circuito RC compuesto de R1 más R2 que carga C, mientras que cuando se descarga es solamente la descarga de C a través de R2, pero no R1. Entonces se puede cambiar de manera distinta, sea T1 con R1 y R2 o T2 solamente con R2. Entonces, este circuito acciona la carga de este condensador y la descarga a través de la suma de las dos resistencias o la descarga a través de R2. Y cuando se eligen los valores R1, R2 y C, se puede conseguir una frecuencia, un periodo T, que corresponde a una frecuencia especial, y la frecuencia de este circuito para esta prueba es del orden de 800 kHz. ¿Okay? Bien, y el problema es que si el industrial que fabrica eso pone al lugar del TLC un NE 555, este circuito, el segundo, funciona solamente hasta 500 kHz. Y mientras que se han puesto resistencia, esas dos
más el C3 que está acá, que están calculados para 800. Entonces, hay que verificar cuál es el circuito que se ha puesto sobre el PCB. No sé si me explico bien, pero ¿se entiende? Sí, ¿Sí? sí, Hay que verificar que el circuito es este circuito porque la resistencia que están aquí permite conseguir esta frecuencia. Y si se toman esas resistencias más el condensador, pero el circuito viejo de alta generación, el circuito no funciona bien. ¿Ok? Bien. ¿Cómo funciona? Bueno, otra vez, hay otra cosa. Aquí es siempre el mismo circuito con este dibujo. El circuito TLC 555, acá. Y después la salida a partir del pin 3 que entra dentro de la resistencia de la sonda, el diodo y el filtro. Hay que tener cuidado porque los números que están acá corresponden a algo que no es exactamente lo mismo que sobre el PDF de la descripción el PDF de la descripción del circuito TLC. El datasheet hay que bien ver que sobre el datasheet el número que está acá es el número 8 y frente al 8 del otro lado es el 1, mientras que sobre este dibujo lo han hecho así para, no sé por qué, han escrito 8775, pero el 4 está frente al 8. Entonces, hay que tener cuidado porque el verdadero circuito es con esos pines. ¿Ok? Presta atención a, yo he escrito, presta atención a las clavijas. ¿Ok? No hay que poner directamente dibujos sobre este. Bien. ¿Cómo funciona el TLC? Eh, es un poco complicado, pero está descrito en este sitio y está muy, muy bien descrito. Es muy pedagógico. Ustedes pueden ver que hay los pines 1, 8, etcétera, 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 y hay las entradas y la salida. Lo que hay que saber es que este circuito puede utilizarse para eh, em, poner un señal sobre el trigger acá o sobre el reset, de tal manera que la salida pasa de 0 hasta 3 voltios durante un cierto tiempo, pero eh, el impulso que conseguimos depende del momento donde el trigger funciona y después el reset funciona. Cuando el trigger pasa a 0, empieza el impulso out y cuando el reset pasa a 0, el impulso pasa a 0. Es decir que este circuito puede utilizarse para crear un solo impulso a partir de dos entradas, el trigger y el reset. Pero en nuestro caso no se utiliza de esta manera, él se utiliza poniendo las resistencias y el condensador que hemos visto antes, de tal manera que cuando se pone directamente el voltaje ground y 3.3 voltios, la salida es un número de pulsos infinito que hemos visto antes. Es decir, que este circuito en este caso funciona solo sin utilizar la mano del hombre para poner una señal sobre el trigger o el reset, porque se hace automáticamente. Creo que yo he añadido una diapositiva que está acá, sí. Cuando
el trigger, el threshold, discharge están conectadas con el C1, R2, R1, se consigue automáticamente una serie de impulsos de este tipo con el periodo que hemos calculado, tomando en cuenta que las fórmulas para la carga con R1 más R2 y para la descarga, solamente la descarga a través de R2. ¿Ok? Entonces, en este caso, todo este circuito funciona automáticamente para dar los impulsos que después llegan sobre la prueba y están después conectados al diodo y al filtro para entrar en el Arduino. Bien, otra vez el datasheet. Acá el cálculo de la resistencia y, por ejemplo, a través de un condensador de 470 picofarad y resistencia que están escritas acá, se puede calcular la frecuencia y funciona bien, ¿no? Eso está escrito dentro del datasheet y yo he podido ver que cuando el circuito funciona, la frecuencia es de 850 kHz. Y acá, otra vez el circuito, el condensador acá, la resistencia R1 y R2 o R y RB, y en este punto se puede verificar que cuando la alimentación funciona, la carga se hace, la descarga se hace y finalmente en este punto se puede ver que vamos a tener en este punto un señal que pasa de 0 hasta 3 voltios hasta aquí, después 0 voltios, 3 voltios, 0 voltios, etc. ¿Ok? La imagen de la carga y descarga de este condensador se replica en la señal del output. ¿Se entiende? Acá no es la salida del output, es una imagen de cómo se carga este condensador y después adentro de este circuito hacen con transistor lo que es necesario para tener impulsos 0, 3 voltios, 0, 3 voltios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con el periodo que está, el periodo, la frecuencia acá, que depende de los valores que hemos elegido acá. No hemos, el fabricante de este PCB, de este sensor, ha elegido. ¿Ok? Todo eso se puede verificar con LTSpice. Hemos hablado varias veces de este software y lo que yo voy a presentar es otro software que utiliza LTSpice, pero la presentación es un poco distinta. Este software se llama EasyEDA. Y hay una presentación que está buena. Yo he escrito el sitio internet acá y se puede construir con este EasyEDA, se puede construir un diseño de componentes electrónicos y después se puede hacer la simulación. Es decir, que una vez que el circuito está dibujado, se puede hacer una simulación para ver lo que pasa. Y creo que, por ejemplo, yo he hecho un ejemplo, yo hago una señal que está representada acá y yo quiero conseguir la curva que está arriba. Okay. Yo no veo los colores, pero yo pienso que es rojo. ¿Es rojo? Sí, gracias. Bueno, entonces con EasyEDA es fácil de construir todo eso donde se puede reconocer el 555 acá. También la
las resistencias, el condensador acá y finalmente la salida que es el out número 3, que sale por acá, entra en la resistencia de 10 kiloohmios en un condensador que representa la prueba y después acá hay el diodo y el filtro que permite conseguir una señal más adecuada para enviarla al Arduino. Pero dentro de este EasyEDA se pueden poner pruebas de osciloscopios acá y varias pruebas. Y se puede verificar cuando se alimenta este circuito con una alimentación de 3.0 voltios, cuál es la forma de los señales en este punto, en este punto y en este punto. Y es lo que podemos ver acá. Acá, la señal de entrada a la prueba es el azul, este que sale de un cierto valor acá, sube y pasa a 2 voltios. Acá es la carga del condensador y la descarga. Y después del condensador, si yo miro la señal al final, la señal que debe entrar en, en el Arduino, podemos ver que es este señal que está acá. Hemos perdido una parte del voltaje porque hemos pasado por el diodo, es decir, que no, este señal no está arriba, pero hemos perdido 0.7 voltios, por ejemplo, y se puede ver que sube un poquito y decrece, sube y decrece, pero es, digamos, un valor medio de la tensión que va a entrar dentro del Arduino y que va a decirnos si el suelo está seco o húmedo, mojado. Aquí una explicación del detector de PIC también la, sobre la diapositiva. Hay creo el sitio. Yo he hecho otra simulación, esa vez no con el 555, pero con una alimentación que envía un señal cuadrado de este tipo con la buena frecuencia, y yo he puesto una sonda de osciloscopio en este punto y finalmente acá. ¿Ok? Se puede hacer en media hora se puede entender cómo EasyEDA funciona y se puede construir eso y verificar lo que yo le presento ahora. Y ahora es la misma cosa, otra vez, quizás voy a cambiar después el valor del condensador de la prueba para pasar de un caso donde está seco hasta mojado. Eso es la señal del 5.5, la carga-descarga y la respuesta a la salida antes de entrar en el Arduino. Otra vez, otra manera de ver eso, creo que lo veo mejor después. Sí, se puede ver que la señal cuadrada es siempre lo que entra y después en este punto y en este punto. Es decir, que en este caso se puede mostrar que se carga, se descarga, etcétera, etcétera. Y finalmente, después del diodo y del filtro, el señal está aquí. ¿Ok? Para el valor de la prueba, que es, por ejemplo, 27 picofarad. Si aquí también 27 picofarad. Quizá falta quizás cuando cuando la constante dieléctrica crece debido a la presencia del agua, el señal decrece
porque el señal decrece. Entonces, cuando se pasa del aire al agua, la señal que está aquí pasa de este valor, por ejemplo, a este valor. Y ustedes pueden ver todas las diapositivas para medir lo que pasa y quizás también cambia la frecuencia para verificar que si dejamos el condensador de prueba a cargarse más, que se descarga, entonces este señal crece, etcétera, etcétera. Entonces jugar con la frecuencia del generador que está acá permite entender bien cómo se mide, um, cómo se mide el voltaje que aparece en este punto sobre la prueba en función sea de la valor del condensador, de la sonda, o del condensador cuando está adentro de un suelo seco o húmedo. Okay. En este caso, no sé si creo que está seco acá y mojado acá. Bien. Después, eso es para entender la física y la electrónica del equipo, pero después se puede también tomar este pequeño programa para directamente medir con el Arduino. Y lo que yo he hecho, creo que yo he añadido un segundo programa donde se puede medir, pero también ver sobre esta pantalla. Es un OLED que está conectado al Arduino a través de la alimentación y dos hilos acá que permite enviar los señales del Arduino para hacer una imagen, y en este caso la imagen es solamente el valor de, de la humedad o del voltaje medido cuando la señal acá amarilla entra dentro del acero del Arduino, en la entrada analógica. ¿Ok? Bueno, eso está descrito acá. Y acá una descripción de lo que se pasa. No es este sensor, yo voy a hablar de eso después. Pero con mi caso, tengo, por ejemplo, un señal que vale un cierto valor en el aire seco y después si yo pongo en el agua, la sonda, se puede ver, tengo que poner eso arriba. Cuando el suelo está mojado, el sensor pasa de este valor a este valor en un tiempo muy corto. Es decir, que el sensor funciona bien, mientras que si la resistencia R1, que se le llama también R4 en ciertos dibujos, el cambio se hace en un minuto, más o menos, ¿eh? Mientras que acá es inmediato. Bien, yo he presentado este sensor, que es un sensor de humedad, pero que es un sensor que mide la resistencia que está entre este electrodo y este. Y la resistencia cambia cuando hay agua. Pero este tipo de sensor tiene un problema porque hay una corrosión fuerte después de algunos meses, mientras que con el detector capacitivo se le puede poner en el suelo durante mucho tiempo. Lo he hecho en mi jardín y funciona bien. ¿Eh? Conclusión. Sí. Um, los primeros sensores tenían el Integrated Circuit, el IC, NE555 y han cambiado con el TLC 555. ¿Por qué? Solamente porque podían pasar de menos que 500 kHz hasta casi 800 kHz.
Y este cambio de frecuencia es importante y quizás valdría la pena de subir hasta 1 MHz porque a más alta frecuencia no se pueden las señales de mejor calidad porque a alta frecuencia las moléculas de agua que están entre los electrodos y que se miden no pueden moverse porque la señal cambia muy, muy rápidamente. Es decir, que no hay um, no hay polarización del agua que se polariza y despolariza si la señal va muy lentamente. Acá la señal está tan rápida que finalmente esta polarización del agua no ocurre y finalmente la señal está de mejor calidad. También lo que pasa es que en ciertos casos, y Raymond conoce eso muy bien, hay sal en el suelo. Y es decir, que si hay agua, hay un agua que está con sal y hay una cierta conductividad eléctrica. Y esta conductividad eléctrica tiene una interferencia con el sensor de humedad y hay que tomar una frecuencia más alta para no tener esta interferencia. Es decir, que la selección de una frecuencia grande, es, es decir, de un TLC al lugar de un NE, está dictada por la decisión de tener mediciones de mejor calidad. ¿Ok? No es solamente para tomar un IC que es más barato hay una realidad física para hacer eso. Y llegamos a mi conclusión. Bueno, con esta práctica la idea es demostrar a los estudiantes que pueden entrar dentro del sensor, hay, puede entrar, pero para utilizar un sensor hay que entender la física del sensor y la electrónica. Es importante entrar dentro del equipamiento para estar seguro de lo que se mide. Y es un ejemplo donde en casi un caso sobre dos, el sensor que ustedes van a comprar a €1 va a tener un problema. Y para los estudiantes es una filosofía quizás interesante de tener una cierta duda en las mediciones. También una cosa interesante es que es una aplicación directa de fenómeno de carga y descarga de un condensador a través de un RC. Y como este punto de física de la electromagnética, de la física electromagnética, puede tener una incidencia sobre la tecnología. Bueno, creo que es todo. Y bueno, si hay agua en Lima y que ustedes tienen un jardín con tomates, quizás vale la pena de poner El sensor. el sensor dentro de la tierra para comer las mejores tomates del país, ¿no? Bueno, creo que es todo para hoy. Muchas gracias, Robert. Gracias. Entonces,